Ahí sí. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Queremos partir la vocería del día de hoy saludando a los miles de carabineros de Chile que hoy, que día a día, protegen a nuestras familias, a nuestro país, que brindan tranquilidad y seguridad. En este día recordamos también con especial afecto a los 3 carabineros fallecidos y a sus seres queridos en Cañete el año pasado. Este año los conmemoramos y estamos cumpliendo con la promesa de no impunidad. Hoy día quienes están sindicados como autores de este terrible delito y crimen se encuentran en proceso de formalización y en prisión preventiva. No vamos a tolerar este tipo de delitos y como gobierno nos comprometimos a trabajar de manera concreta y priorizada en encontrar a los responsables y eso es algo que hoy día ya está en proceso de cumplimiento. Junto con eso, y a propósito del Día de Carabineros de Chile, queremos una vez más respaldar su labor, respaldo que se hace no solo con palabras, sino que también con hechos. Durante este periodo de gobierno no solo se han incorporado casi 4.000 vehículos a la flota de carabineros, sino que además el presupuesto en seguridad ha tenido un crecimiento histórico de cerca de un 12,5%, esto desde el 2022. Y esta es la forma en cómo como gobierno reafirmamos nuestro compromiso con su misión, con el trabajo que realizan, pero también con hechos concretos que permiten que su labor sea realizada de mejor manera. Esta semana se conmemora además el Día Internacional de los Trabajadores y en este contexto es importante recordar una vez más los avances que hemos realizado como gobierno, avances que parecían por supuesto imposibles y que hoy día benefician a cientos de miles de trabajadores y de trabajadoras a lo largo de todo el país. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, la Ley 40 Horas, que está de aniversario y que ha permitido en una implementación progresiva aumentar el tiempo que las personas tienen para compartir con sus familias. Estamos implementando un nuevo sistema de pensiones, ¿verdad? Después de años de discusión que nos permite no solo mejorar las pensiones futuras, sino que las pensiones actuales con un proceso de implementación que ya a partir de septiembre va a beneficiar a los mayores de 82 años con el aumento de la PGU a 250.000 pesos. Una reforma que además tiene rostro de mujer, lo hemos dicho, porque considera estas desigualdades históricas y se hace cargo desde la propia ley de poder ir reduciendo esta brecha en términos de pensiones. Junto con lo anterior, como gobierno cumplimos anticipadamente la meta de aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos, que hoy día, además, por efecto del IPC, alcanza cerca de los 510.000 pesos. Promulgamos la ley Carin, se han creado cerca de 600.000 empleos formales y además estamos trabajando en capacitación. Y aquí, a propósito de la agenda de ciencia, la inteligencia artificial, que muchas veces es vista como un riesgo de reemplazo de los trabajadores, en el caso de nuestro país son oportunidades y es por eso que junto al Ministerio del Trabajo el viernes pasado se presentaron los 5 perfiles de inteligencia artificial que a través de Chile Valora y distintas instituciones van a permitir capacitar, esperamos, a miles de trabajadores y trabajadoras en una herramienta que pueda hacer más efectivo su trabajo y también más satisfactorio, por qué no decirlo. Por último, y seguimos avanzando en la agenda legislativa en materia laboral para garantizar el derecho a la cuna, con la aprobación de la Ley de Modernización de la Educación Parvularia y así con una serie de iniciativas porque los trabajadores y las trabajadoras son nuestra prioridad, así como lo es también la seguridad. Por último, y el gobierno no para, ¿verdad? Lo decimos todas las semanas, después de 14 años de espera, tenemos la buena noticia que ocurrió el viernes, ¿verdad? Con la promulgación de la Ley de Enfermedades Raras y Poco Frecuentes. Esta es una ley que lo que hace es entregar un marco sólido para atender a cerca de 1 millón de personas. Es una muy buena noticia para las familias, es algo de lo que todos tenemos que estar muy contentos. Junto con eso se realizó Expomin durante la semana pasada, Expomin que contó con más de 83.000 visitas, tuvimos a 35 países participando y con esto se consolida como la feria de minería más grande de Latinoamérica, consolidando la posición que tiene nuestro país en esta materia, pero también el compromiso como gobierno en avanzar en materia económica a través de esta industria que es esencial para nuestra economía. Por último, y como la descentralización sigue siendo una prioridad, el presidente Boric parte a la región de los lagos, donde, entre otras actividades, va a inaugurar el tren Puerto Montt Yanquihue,
Esto es parte de la iniciativa Trenes para Chile y lo que permite es mejorar calidad de vida en transporte, recuperando los trenes, que sabemos es algo de lo que los chilenos y chilenas nos enorgullecemos mucho. Por último, y ha sido tema de discusión en las últimas semanas, en materia de responsabilidad fiscal, el ministro Marcel se ha referido a esta materia en reiteradas ocasiones, pero nos parece importante resaltar algunos puntos. El primero es que nuestro gobierno heredó en 2021 un déficit fiscal de cerca del 11% del PIB. Y durante este periodo se ha realizado la mayor reducción de gasto público en 20 años. Y no solo eso, sino que esta reducción del gasto público se ha hecho sin sacrificar beneficios sociales, se ha hecho promoviendo un crecimiento de la economía, se ha hecho priorizando en materias que son relevantes como en seguridad. Y es decir, aquí se ha logrado responsabilidad fiscal sin retroceder en derechos sociales y avanzando en las agendas que son prioritarias y necesarias para los chilenos y chilenas. Este esfuerzo se hace además en un contexto global que sabemos es de incertidumbre, en un contexto global donde vemos por las noticias permanentemente, ¿verdad?, una guerra arancelaria que sin duda tiene que llegar a nosotros preparados para poder enfrentarlo, sin por ello descuidar la responsabilidad fiscal, pero sin por ello afectar a nuestra economía. Y eso es lo que se ha hecho muy responsablemente en el último tiempo y es algo de lo que como gobierno tenemos que estar orgullosos, como país tenemos que estar orgullosos, porque ha sido el resultado de un trabajo serio y responsable de muchos y muchas. Así que como ven, una agenda con muchas cosas, con un jueves interrumpido, pero eso no reduce el esfuerzo que estamos haciendo como gobierno de seguir avanzando en todas estas agendas prioritarias. Pasemos a las preguntas. Muy buenos días, ministra. Buenos días. Yo le quería preguntar por la agenda de seguridad que va a hacer el gobierno para que esta tenga un rápido avance, y también le quería preguntar, a poco menos de un mes del lanzamiento del Ministerio de Seguridad, hay algunos expertos que han hecho críticas al funcionamiento de esa cartera y también al ministro Cordero. ¿Le preocupa que él esté expuesto de esta manera y que esté expuesto a las críticas por justamente llevar una cartera exclusivamente ligada a la seguridad? A ver, la agenda de seguridad es y seguirá siendo nuestra principal prioridad. Ya se han aprobado poco más, 66 leyes, si no me equivoco. Hay varias más que se han trabajado en el último tiempo. Desde el 1 de abril se despachó fortalecimiento del sistema de inteligencia, se creó el subsistema de inteligencia económica, el bono transitorio, nuevo sistema de ingresos para la PDI, es decir, es una agenda que sigue permanentemente avanzando y de buena forma y donde los esfuerzos van a seguir presentes, ¿verdad? Junto con eso, estamos en el proceso de implementación del Ministerio de Seguridad, que como lo dijimos cuando inició sus funciones, es sin marcha blanca, ¿verdad? Es un ministerio que desde el primer día partió activo, desplegado en los territorios, avanzando una agenda de seguridad con resultados que, por cierto, tienen que seguir profundizándose, pero que dan cuenta de una estrategia que está dando resultados y además tomando medidas respecto de programas históricos que sabíamos no estaban funcionando, como es, por ejemplo, Estadio Seguro. Entonces, lo que nosotros vemos es una agenda de seguridad que permanece robusta, llena de energía, con el ministro Cordero a cargo de una implementación de un ministerio que es fundamental y que proyecta una estrategia que hemos realizado como gobierno que está dando resultados y que nos permite proyectar que es el camino correcto por el cual avanzar. Y en materia de la agenda de seguridad, ¿se ha visto ralentecida en las últimas semanas? ¿Qué va a hacer el Ejecutivo para poder sacar adelante las iniciativas que están todavía pendientes, como por ejemplo reglas del uso de la fuerza, infraestructura crítica? La agenda no está ralentecida, seguimos avanzando a toda velocidad y priorizando estos proyectos que sabemos son fundamentales, de la misma forma como lo hemos hecho durante todo este periodo, si no, no se explicaría el número de leyes que hoy día tenemos aprobados. Eso va a seguir siendo la prioridad, esperamos que sea también la prioridad de los parlamentarios y que ojalá concentre la atención legislativa a la tramitación de estos proyectos de ley y no otras acciones extralegislativas como acusaciones constitucionales y otros. Ministra, sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento, el plazo fatal ya es el día miércoles. Y yo le quería preguntar respecto a eso, el gobierno se ha puesto en el escenario de que los comisionados no alcancen un acuerdo y si es que eso ocurre, ¿sería una derrota para el Ejecutivo? El
El Ejecutivo ha impulsado esta comisión que ha sido valorada transversalmente por abordar un tema de alta complejidad, pero muy importante para nuestro país. Y una de las cosas que ha caracterizado el trabajo de la comisión es el tiempo que le han dedicado y la seriedad con la que lo han abordado. Y a nosotros, como gobierno, lo que nos corresponde es continuar respetando ese proceso hasta último minuto y no especular respecto de los resultados. Aquí los comisionados han hecho un trabajo profesional, dedicado, con cientos de horas de trabajo ad honorem, hay que decirlo, puesto a disposición de avanzar en esta materia. No estamos todavía en la fecha de plazo y están trabajando, y nuestra labor es simplemente resguardar que puedan seguir haciendo su trabajo en tranquilidad. Pero no hay preocupación de que no se alcance un acuerdo, porque si bien hoy no es la fecha de plazo, sí es el miércoles. El foco está en que puedan seguir trabajando y teniendo las discusiones necesarias y nosotros simplemente resguardar que lo puedan hacer con toda la tranquilidad posible. Ministra, buenos días. Buenos días. La quiero llevar a otro tema y tiene relación con este pinchazo de las comunicaciones telefónicas de Miguel Crispi cuando era asesor de la presidencia. En ese sentido, esta conversación, el contenido de la misma, confirma que la ex senadora Allende sí tuvo una injerencia y que sí habría presionado la compraventa. Quería preguntarle si ustedes como Ejecutivo estaban en conocimiento de ese interés o de esa presión que había detrás de esto. A ver, el abogado de Miguel Crispi ya se refirió a esta materia. Nosotros, y lo dijeron distintas autoridades durante el fin de semana, nuestra función y nuestra posición es colaborar con las investigaciones que están en curso y son las propias investigaciones las que van a determinar cuál es la respuesta a la pregunta que usted plantea, que es el curso natural que tiene que tener y también institucional. Junto con eso, y a propósito de las escuchas, también lo hemos dicho en otras oportunidades, una medida intrusiva que no es cualquiera y no nos corresponde a nosotros pronunciarnos respecto de sus justificaciones. Eso es algo que le compete a la Fiscalía y a tribunales, y nosotros como gobierno, como lo hemos dicho desde el comienzo, estamos en la posición de colaborar con la justicia, de entregar todos los antecedentes y de que sean los canales institucionales los que determinen cuáles son las responsabilidades. Buenos días, ministra. Buenos días. A propósito de lo que mencionaba, para ahondar un poco al respecto, quería preguntarle si el gobierno considera que la Fiscalía debe aclarar el por qué se seguía escuchando las conversaciones de Miguel Crispi tiempo después, digamos, y si es que también le preocupa al Ejecutivo que con estas escuchas que se asumen que fueron permanentes, la Fiscalía haya tenido acceso a información sensible de Crispi en la naturaleza de su cargo como entonces jefe de asesores del presidente. Y por último, ministra, quería preguntarle también si es que con la posición que ha tenido la oposición respecto a este antecedente por estas presiones, dicen que es imposible sostener que el presidente Boric no se le haya advertido de esta inconstitucionalidad que había en la compra. ¿Qué puede decir al respecto? A ver, la Fiscalía y los tribunales son poderes autónomos y por lo tanto no nos corresponde a nosotros como gobierno ni pedir explicaciones ni dar explicaciones por los actos que ellos determinan, ¿verdad? Sí lo hemos dicho y creo que ha sido parte de la discusión pública de que las escuchas telefónicas son una medida intrusiva que requiere de una alta justificación, y eso es algo que todos los ciudadanos tenemos que saber, ¿verdad? Porque evidentemente genera la preocupación o al menos la pregunta de bajo qué circunstancias, cómo se explica, pero no nos corresponde a nosotros como Ejecutivo ni pedir las explicaciones ni tampoco darlas. Eso es algo que compete a la Fiscalía y a los tribunales de justicia. Y respecto de lo segundo, a ver, hemos hablado durante meses de esta materia. Nosotros estamos colaborando con las distintas instancias, el proceso que está llevando adelante la Fiscalía, el sumario en bienes nacionales, la Comisión Especial Investigadora, y esas son las instancias donde se tendrá que determinar las responsabilidades si es que las hubieran, ¿verdad? En el marco institucional de lo que señala nuestro derecho administrativo, nuestro derecho penal y la normativa vigente. Sobre la posición de la oposición, justamente en aventurarse ya a dirigir críticas al presidente Boric de que, dado este antecedente, él es imposible que no supiera o no fuese advertido de la inconstitucionalidad. A ver, la oposición toma cualquier nuevo antecedente, acción o filtración para emitir acusaciones a las distintas autoridades de gobierno. Lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Y el llamado que hacemos es a que seamos todos responsables. Aquí hay instituciones que están funcionando, procesos administrativos y judiciales que tienen que seguir su curso y las acusaciones en torno, además, a filtraciones,
no es algo que beneficie a nuestro sistema, a nuestra democracia y a nuestras instituciones. Por lo tanto, nosotros, o sea, no solo no nos vamos a referir a las filtraciones, sino que tampoco a las críticas a propósito de las filtraciones, porque no es lo responsable de hacer. Buenos días, ministra. Frente a este nuevo antecedente, el Gobierno sigue sosteniendo que fue un precedente grave la destitución de la senadora Allende. A ver, respecto de la destitución de la senadora Allende, eso es algo que compete al Tribunal Constitucional. Como lo dijimos en su oportunidad, es algo inédito que no había ocurrido al menos desde que tenemos recuerdo en el periodo de democracia, y en ese sentido reviste su gravedad, ¿verdad?, por lo inédito de aquello. Pero al igual como señalábamos respecto de la Fiscalía y la escucha, el Tribunal Constitucional es un órgano independiente y no nos corresponde a nosotros evaluar cuáles son el mérito de sus decisiones. Simplemente, y como lo dijimos en su oportunidad, resaltar que es algo inédito y en lo inédito radica su gravedad. O sea, pese a este antecedente de eventuales presiones, se mantiene esta forma de definirlo como inédito y que presenta entonces este precedente grave, ¿no? Es que, insisto, el carácter de inédito es respecto de las consecuencias de la decisión. Los méritos que se utilizaron o los argumentos para llegar a esa decisión no es algo que nosotros califiquemos o evaluemos. Eso es algo que no nos corresponde como Ejecutivo. Simplemente nos referimos a la consecuencia que esto generaba, a lo inédito de la consecuencia. Ministra, buenos días. Buenos Les quiero días. llevar a otro tema que tiene que ver con la situación en la que se encuentra nuestro país con Estados Unidos luego de que trascendiera y se supiera que un chileno, ciudadano chileno, le robó a la secretaria de Seguridad Nacional de ese país, de Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿cómo van a abordar finalmente el tema diplomático para que esto no escale y gatille, por ejemplo, que Chile pierda la visa waiver, que es algo que ha estado en la palestra ya en los últimos meses también? A ver, lo primero es condenar la situación. O sea, estos actos son injustificables y como gobierno lo único que nos compete es condenarlos, ¿verdad? Junto con eso, nosotros, igual como lo hacemos permanentemente, seguimos trabajando con las autoridades norteamericanas en esta materia, actualizando permanentemente las conversaciones, las medidas que se toman, y eso es algo en lo que vamos a seguir permanentemente, más allá de este hecho en específico que por supuesto nosotros condenamos. Sí, pero existe este temor que finalmente la consecuencia de este acto, unido a los otros que han sucedido también, desemboque y se traduzca en finalmente que Chile pierda esta visa. Es que aquí es importante atenerse a los hechos, ¿verdad? Y hasta la fecha no hemos recibido ninguna información de ninguna naturaleza que apuntara en esa dirección. Lo que no impide que nosotros mantengamos y hagamos permanentemente el trabajo que hacemos con las autoridades norteamericanas para, en esto que es un diálogo, ¿verdad? Una conversación fluida que permite que la visa waiver exista, siga avanzando de manera fluida y con el reconocimiento que ha tenido de las propias autoridades norteamericanas en la buena colaboración con Chile. Estamos. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena semana. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.